En cuanto a la historia clínica psiquiátrica, se estructura igual que una historia clínica médica normal. Una pequeña diferencia en el motivo de consulta está en que algunas veces este no coincide en cuanto a lo que dice el paciente y lo que dicen sus familiares. En este caso, lo que hacemos es escribir ambos motivos de consulta, reseñando qué es lo que indica el paciente como motivo de consulta y qué indican sus familiares. La enfermedad actual algunas veces es compleja de describir. Lo que hacemos es definir en el caso de los pacientes agudos desde cuándo empezó a sentirse mal, en el caso de los pacientes crónicos, cuándo fue la última vez que se sintió bien y empezó nuevamente a sentirse mal. Debemos detallar no solamente los síntomas, sino también cuáles son las áreas de la personalidad afectadas, las áreas no afectadas y cuáles son las posibles causas a las que atribuyen el paciente y sus familiares lo que ha estado sucediéndole. En cuanto a los antecedentes personales, hacemos énfasis en los antecedentes orgánicos, como siempre, pero también en los antecedentes mentales, si ha presentado crisis previas, si ha habido una recuperación total o parcial después de estas, si ha presentado un deterioro en cuanto a su funcionamiento global, qué medicamentos ha recibido, es un dato muy importante, cuál ha sido la respuesta o reacciones a estos medicamentos, se ha presentado intentos suicidas, si ha habido actuaciones que pongan en peligro al paciente o a sus familiares y pues los antecedentes quirúrgicos y desarrollo y ciclo vital individual que tomamos en otros casos. En cuanto a los antecedentes familiares, es muy importante hacer un genograma completo, detallar los antecedentes mentales de la familia y pues los datos relacionales, socioculturales de vivienda y economía que tomamos en otros casos. La valoración orgánica es igual de importante que en otros pacientes. Hacemos un examen físico completo con énfasis en lo neurológico, excepto cuando se trata de una situación de urgencia, hay un riesgo de agitación y el paciente se puede alterar por el examen físico. En cuanto a paraclínicos, no existen en psiquiatría paraclínicos que sean de uso obligatorio o rutinario. Utilizamos de acuerdo a los datos que tomemos en el chequeo clínico y en el examen físico los paraclínicos que consideremos necesarios o de acuerdo a los fármacos que vayamos a utilizar. Podríamos decir en líneas generales que, por ejemplo, en los pacientes con cuadros depresivos generalmente hacemos un chequeo de función hemática y de tiroides. En el caso de los pacientes psicóticos, pues nos vamos a hacer énfasis en la parte del TAC cerebral o en el electro, pero eso siempre es de acuerdo a la valoración clínica previa. Ya yéndonos al que es la base fundamental del diagnóstico en psiquiatría, lo vamos a dividir en tres áreas. El área cognitiva, que incluye toda la dimensión de pensamiento y percepciones, el área conductual, que es toda la dimensión pragmática, y el área afectiva, que es la dimensión emocional. Si integramos estas tres áreas, vamos a tener un examen mental completo. Entonces, el área conductual, que es la que tenemos a primera mano. ¿Qué incluye el área conductual? El contacto inicial, el aspecto general, el sistema motor y la coordinación, la presencia de movimientos anormales, la presencia de déficit de movimiento y las conductas complejas como son la alimentación, el sueño y la sexualidad. El contacto inicial es lo que tenemos con el paciente desde que lo llamamos. Fíjense que ninguno de estos aspectos requiere tiempo adicional de consulta o chequeos adicionales. Lo estamos haciendo desde que empezamos a saludar al paciente y lo llamamos a nuestra consulta. El aspecto general es la apariencia, su presentación personal, el hecho de establecer contacto visual y su actitud. Tiene una actitud colaboradora, está bien presentado, nos saluda, nos mira, se muestra acorde con las normas de cortesía y de aspecto general de acuerdo a nuestra cultura o no. Hacer una evaluación cuantitativa. Su conducta es normal o tiende a estar más bien quieto, o sea, hipoactivo, o más bien se mueve más de lo esperado, o sea, hiperactivo.
Mirarlo más en detalle, entonces podemos establecer en esta escala que va desde la catatonia, que es la inmovilidad absoluta en la cual la persona está prácticamente como una estatua, hasta la agitación severa en la cual la persona está prácticamente destruyendo el lugar. Miren todo este espectro que hay tan largo en el cual se puede describir la conducta. De ahí nos vamos a la evaluación cualitativa y ahí miramos alteraciones específicas, alteraciones en la marcha, presencia de movimientos anormales, parálisis, paresias, alteraciones de coordinación o compulsiones, que son conductas repetitivas que la persona describe como conductas que reconoce como anormales pero que no puede evitar porque siente un impulso irresistible de hacerlas o porque siente que corre un gran peligro o pueden pasar cosas muy graves si no las hace. Y las características especiales de las conductas complejas como alimentación, sueño, sexualidad, agresividad, que debemos describir en más detalle después de que las interrogamos. También es muy importante siempre hacer una pequeña evaluación de las praxias cada que le decimos al paciente que se quite la ropa, se quite los zapatos y haga pequeñas conductas más complejas para hacer una diferenciación entre alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Hasta aquí ya hemos hecho una evaluación muy completa de toda el área conductual. Podemos pasar al área cognitiva. La cognición comprende sensorium, o sea, facultades mentales superiores, pensamiento, senso-percepciones y el juicio crítico, que viene a ser como un compendio de todo lo anterior. En el juicio crítico tenemos la relación con la realidad y el sentido de realidad. Entonces, ¿qué vamos a empezar a evaluar en la cognición? Primero que todo, el estado de conciencia. El estado de conciencia va desde la alerta normal, pasando por la obnubilación, el estupor y llegando hasta el coma. Entonces, en cuanto a los trastornos cuantitativos, pues son los que acabamos de ver, y los trastornos cualitativos vendrían a ser la confusión, los trastornos de la conciencia del yo o los trastornos de la conciencia del mundo circundante. Después de la conciencia, evaluar la atención. En la atención llamamos euprosexia cuando la atención es capaz de centrarse por el tiempo suficiente en un espacio adecuado. La hipoprosexia cuando esta no se centra, la distractibilidad es cuando se centra por periodos muy cortos y la hiperprosexia es cuando se centra por periodos muy largos en pequeños detalles. La orientación, que se evalúa en persona, en tiempo y en espacio. Memoria, que se evalúa en 3 aspectos: inmediata, reciente y remota. Y que tiene algunas características especiales que debemos describir cuando se presenta amnesia, hipermnesia o falsos recuerdos, que los falsos recuerdos pueden ser confabulaciones o recuerdos delirantes. Entonces las áreas que más evaluamos son la abstracción, el cálculo y la inteligencia. Existen escalas e instrumentos específicos para evaluarlos más a profundidad en un examen mental rutinario. Por lo general no los evaluamos a menos que detectemos que hay una falla específica. Pasamos al pensamiento. En el pensamiento vamos a mirar el origen y el curso. En el origen, si es lógico, es lo primero que vamos a mirar, y en el curso miramos la velocidad y las asociaciones. La velocidad puede ser normal, puede ser rápida, es decir, que haya taquipsiquia, puede ser lentificada, o sea, que haya bradipsiquia, o puede ser interrumpida, es decir, que haya bloqueos. En cuanto a las asociaciones, que es la forma en que se hilan los pensamientos, puede ser que haya circunstancialidad, laxitud o fuga de ideas. En cuanto al contenido, es cuando evaluamos cuáles son las ideas que predominan en ese pensamiento. Puede ser un contenido realista, pueden ser ideas fijas que son realistas pero muy repetitivas, pueden ser sobrevaloradas, que son las que además de ser fijas tienen una gran importancia para el sujeto. Pueden ser obsesivas, que son las que generan sufrimiento, se reconocen como anormales, la persona refiere que quisiera quitárselas de la cabeza pero no lo logra. Aquí ya estamos hablando de patología. O pueden ya empezar a ser delirantes, que son ideas ilógicas
que la persona no reconoce como tales, no generan sufrimiento porque no se reconocen como ilógicas, pero sí generan problemas en cuanto a la adaptación. Los delirios se dividen en no estructurados y estructurados, de acuerdo a la organización que tengan ya en el pensamiento de la persona. Los principales contenidos de los delirios son místicos, paranoides, grandiosos o catastróficos, pero realmente puede ser casi que cualquier contenido el que tengan. En cuanto a la expresión del pensamiento, esta se hace a través del lenguaje, y en el lenguaje evaluamos la fluidez, las características formales del mismo, velocidad, vocabulario. Y vamos a siempre estar muy pendientes de evaluar alteraciones orgánicas como las afasias o la disartria. Otra área de la que tenemos que evaluar siempre son las sensopercepciones. Lo primero que evaluamos en estas son la intensidad, y ahí hablamos de hiper o hipoestesia, y la calidad, que son cambios en brillo, forma, relación con el objeto y contaminación perceptiva. Encontramos bastantes alteraciones en intensidad y calidad de las sensopercepciones en casos de migraña, en casos de auras epilépticas, en casos de intoxicaciones. Ya en cuanto a las alteraciones específicas de las sensopercepciones, entonces hablamos de ilusiones cuando se trata de presencia de falsas percepciones desencadenadas por estímulos externos, y de alucinaciones cuando se habla de falsas percepciones no desencadenadas por estímulos externos, es decir, sin un estímulo externo reconocible. Estas alucinaciones pueden ser hipnagógicas cuando se presentan al momento de irse a dormir e hipnopómpicas cuando se presentan al momento de irse a despertar. Estas dos son importantes porque pueden darse en fenómenos no patológicos desencadenadas por cansancio, por cambios de horario, por medicamentos o por fenómenos del sueño. Ya francamente alucinaciones, hablamos de alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas o senestésicas. Las alucinaciones visuales son las que tienen más características de organicidad, y siempre hay que estudiar al paciente orgánicamente cuando presenta alucinaciones visuales, sobre todo cuando son únicas. En el área afectiva estamos hablando de sentimientos, emociones, vínculos e intereses. ¿Qué elementos tenemos que evaluar en cuanto al afecto? Su resonancia, es decir, cómo resuena en mí ese afecto que el paciente está refiriendo. Me siento triste cuando él refiere tristeza, me siento alegre cuando él refiere alegría, hace que los demás nos contagiemos de esa emoción que está expresando. Su congruencia, es decir, eso que está refiriendo en su discurso tiene que ver con lo que está sintiendo, o su discurso va por un lado y su emoción por el otro. Su tonalidad, es decir, es un tono triste, es un tono alegre, es un tono bravo. Su modulación, es decir, su afecto cambia con el paso del tiempo, cambia con las historias, cambia con las experiencias, o siempre se mantiene igual. Su intensidad, es muy intenso, es bajo, es superficial. Y su expresión, es capaz de expresar lo que está sintiendo. Estas 6 características son muy importantes porque nos ayudan a diagnosticar en el caso de los trastornos afectivos. En el espectro del humor alegre, entonces estamos pasando de la expansividad a la euforia, a la exaltación, la hipomanía o la manía, francamente. En el espectro del afecto triste pasamos de la tristeza a la depresión leve, moderada, profunda y la melancolía. En cuanto al juicio crítico, entonces, hablábamos de que este es como un elemento integrador de todos los demás. El juicio crítico está conformado por la introspección, que es la capacidad de hacer como una reflexión respecto a todas estas cosas que estoy sintiendo en mi afecto, en mi conducta y en mi pensamiento, y decir cómo me siento, si esto que siento está bien o mal, qué es lo que estoy sintiendo y cómo estoy frente al mundo, y hacer un análisis muy básico de todo esto. Mi prospección, que es como hacia dónde voy, qué está pasando conmigo, y hacia futuro cómo me percibo
en mi futuro y cómo modelo esto que me está pasando y tomo mis decisiones respecto a los valores y la moral de mi cultura. Introspección, prospección y juicio moral y valorativo son parte de mi juicio crítico. Después de crítico, entonces viene mi juicio de realidad. Mi juicio de realidad está formado por mi relación con la realidad, cómo me estoy relacionando con esa realidad. Estoy relacionándome de una forma fácil, fluida, sana, está desviada esa relación con la realidad, cómo me defino a mí mismo, estoy diferenciando lo que pasa conmigo mismo y con los demás, diferencio lo que viene de mí, lo que viene de afuera, y todo eso conforma lo que es el sentido de la realidad. Mientras que la relación con la realidad varía permanentemente a lo largo del día, a lo largo del tiempo y está marcado por muchos elementos, el sentido de la realidad debe mantenerse y marca la diferencia entre estar o no estar psicótico. Cuando se compromete el sentido de la realidad hay una grave afectación del sí mismo y la persona pierde la capacidad para tomar decisiones sobre sí mismo. Es muy importante saber diferenciar cuando está afectado el sentido de realidad. Bueno, por último, entonces, con todo esto que hemos hecho y con todo este examen mental tan minucioso, logramos hacer una integración de estos elementos. Y con esta integración podemos contestar varias preguntas. Las preguntas principales que debemos saber contestar después de haber hecho un buen examen mental son: ¿hay una psicosis? ¿Sí o no? ¿Hay signos de organicidad en ese examen mental? Hay elementos que nos hagan pensar que hay una afectación del sistema nervioso central. ¿Qué área es la que está más comprometida? ¿El área cognitiva, el área conductual, el área afectiva? ¿Hay riesgos para esta persona? ¿Hay riesgo de autoagresión, de heteroagresión, de actuación, de organicidad? Y con todo esto hacemos una formulación diagnóstica. La formulación diagnóstica no necesariamente tiene que ser un diagnóstico nosológico. Cuando me digo formulación diagnóstica me refiero a una formulación sindromática y de riesgos que nos ayude a tomar, unas actuaciones frente a esta persona. Si hay riesgos, saber si son inminentes o latentes, leves, moderados o severos. Hablar de unos posibles factores etiológicos, biológicos, ambientales o de personalidad. ¿Qué tipo de evolución pudo tener este cuadro? ¿Es una evolución aguda? Y si es aguda, fue una evolución fue de aparición súbita, y es súbita progresiva o es súbita estable, es reversible o no, tuvo un desencadenante claro y ese desencadenante claro fue ambiental, fue orgánico, fue funcional. Esta evolución es crónica, es de curso progresivo o estable, es permanente o es recurrente. Hay residualidad, hay una afectación global de todas las áreas de la personalidad o es circunscrita, hay una ruptura con la personalidad previa, sí o no. Ahí ya vamos a un diagnóstico sindromático, como les decía. En ese diagnóstico sindromático entonces podemos decir las áreas que están más afectadas son en lo cognitivo, y si son en lo cognitivo entonces más por el sensorium, hablamos de una posible demencia o un delirium, o de pronto una esquizofrenia o otro tipo de psicosis. O nos vamos más por el área afectiva, entonces tal vez sea una depresión, por el lado de trastornos de ansiedad o trastorno bipolar, o de pronto por el lado de trastornos de la conducta, entonces estamos más por el lado de las adicciones o trastornos específicos de conducta, o trastornos de personalidad o un trastorno de estrés postraumático. Y ya con esto nos estamos orientando un poco más sobre qué es lo que podemos hacer con nuestra persona, qué ayuda le podemos dar inicialmente, qué tipo de paraclínicos podemos tomar y a quién podemos recurrir en el equipo terapéutico para ir profundizando en este examen. Muchísimas gracias.